¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo vulnerable que puede ser tu corazón? La vida, en su caminar incierto, nos presenta pruebas que nos hieren profundamente, tanto física como emocionalmente. A veces las heridas no son visibles, pero la carga que dejan es más pesada de lo que imaginamos. ¿Cómo podemos proteger nuestro ser más profundo de los golpes que la vida nos lanza sin previo aviso? En medio de toda esa tormenta de emociones, existe una sabiduría que puede servirnos de refugio, la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, encontramos un consejo eterno: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este pasaje no solo nos ofrece una instrucción práctica, sino que revela una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. Nuestras emociones, pensamientos y decisiones brotan directamente desde el corazón, el núcleo de nuestra identidad. Lo que sentimos, lo que creemos y cómo nos comportamos está profundamente marcado por lo que llevamos en nuestro interior. Este consejo divino, tan sencillo como poderoso, nos invita a poner atención a lo que permitimos que habite en nuestro corazón. Porque cuando nuestra alma está cargada de resentimientos, rencores y heridas, esa carga no solo nos duele a nosotros, sino que también influye en cómo nos relacionamos con el mundo y cómo enfrentamos las dificultades. Pero, ¿cómo poner en práctica este principio cuando la vida nos lastima de manera tan profunda? ¿Cómo cuidar nuestro corazón cuando todo parece estar en nuestra contra? Voy a contarte la historia de una persona, un hombre llamado Antonio, cuya vida se vio marcada por una de las pruebas más difíciles que alguien podría enfrentar. Antonio había dedicado años a su trabajo, entregando su esfuerzo y dedicación con la esperanza de crecer y prosperar. Sin embargo, un día todo cambió. Fue despedido de manera abrupta, sin una razón clara, y en un giro aún más doloroso, algunos de sus compañeros de trabajo comenzaron a difamarlo, extendiendo rumores falsos que lo perjudicaban gravemente. Estas acusaciones, completamente infundadas, empezaron a calar profundamente en su corazón. El dolor de ser rechazado y malinterpretado se convirtió en una herida que se agrandaba con cada palabra cruel que escuchaba. Antonio comenzó a dudar de sí mismo, de su valor, de todo lo que había hecho por esa empresa. La amargura empezó a tomar raíz en su alma, y el deseo de vengarse y aclarar su nombre se hacía cada vez más fuerte. Pero en medio de esa tormenta interna, algo sucedió. Recordó las palabras de Proverbios 4:23, un consejo que había escuchado muchas veces a lo largo de su vida, pero que nunca antes había tenido tan claro: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Antonio, entonces, tomó una decisión crucial. Decidió entregar su dolor y su frustración a Dios, con la firme intención de no dejar que el resentimiento y la amargura controlaran su vida. Optó por perdonar, aunque no entendiera cómo se resolverían las injusticias que estaba viviendo. Sabía que su corazón debía ser protegido, porque de él dependía su paz y su bienestar. No fue fácil. Había días en que la tristeza y el enojo lo asaltaban y el deseo de defenderse lo invadía con fuerza. Sin embargo, Antonio entendió que el perdón no solo era un acto de obediencia hacia Dios, sino también un regalo para él mismo, para liberar su alma de la pesada carga del odio. Durante los días que siguieron, él empezó a sentir una paz inexplicable, como si hubiera soltado algo que no le pertenecía, algo que lo estaba desgastando por dentro. Al poco tiempo, sucedió algo asombroso. Antonio recibió una oferta laboral que superaba todas sus expectativas, algo que jamás imaginó encontrar en medio de su situación tan difícil. La estabilidad económica que le ofrecía esta nueva oportunidad trajo consigo una renovación en su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Pero la historia no terminó allí. Meses después, uno de los compañeros que lo había difamado se acercó a él con el rostro lleno de vergüenza. Le pidió disculpas, revelando que la verdad finalmente había salido a la luz y que su nombre había sido vindicado. Antonio, al ver esta situación, comprendió algo profundo. No solo había ganado una nueva oportunidad profesional, sino que había logrado algo mucho más importante: había protegido su corazón. Había liberado su alma de la amargura y el resentimiento y había permitido que Dios obrara a su favor en los tiempos adecuados. El perdón, aunque no siempre fácil, le permitió encontrar una paz duradera y, al final, una justicia que ni siquiera esperaba. Quizá hoy, tú también estés enfrentando un dolor que te quema por dentro.
Tal vez hay algo en tu vida que te ha dejado marcado, una traición, una decepción o una pérdida que aún no logras superar. Pero quiero recordarte que hay un refugio en la palabra de Dios, un consejo que te invita a guardar tu corazón, porque de él mana la vida. El perdón no solo te libera de la carga de la amargura, sino que te abre a nuevas oportunidades, a una vida renovada, a una paz que va más allá de lo que puedes imaginar. ¿Qué harías si hoy pudieras liberar tu corazón de todo lo que te duele? ¿Te atreverías a confiar en que Dios, a su tiempo, obrará a tu favor? La decisión de cuidar tu corazón es la decisión de permitirle a Dios transformar tu vida, de no dejar que el rencor controle tu futuro. Y aunque el camino sea difícil, quiero que sepas que no estás solo. Hay una fuerza divina que te acompaña, que te entiende y que te ofrece paz, si tan solo decides confiar. ¿Por qué será que algunas personas parecen caminar con firmeza y seguridad, avanzando sin titubeos, mientras que otras parecen quedarse atrapadas en su dolor, repitiendo una y otra vez los mismos tropiezos? Es como si las cicatrices emocionales que hemos recibido a lo largo de la vida pudieran atarnos, marcando no solo nuestra autoestima, sino también la manera en que nos relacionamos con los demás y nos enfrentamos a los retos del día a día. Esas heridas invisibles pueden ser más profundas de lo que imaginamos, afectando nuestras decisiones, nuestras reacciones y la forma en que nos vemos a nosotros mismos. A veces, las circunstancias parecen ser las mismas para todos, pero mientras unos siguen adelante con confianza, otros parecen quedarse estancados, como si no pudieran dejar atrás lo que les ha herido. La diferencia, quizás, no esté en las circunstancias externas, sino en cómo cada uno lleva en su corazón esas marcas, cómo las afronta y cómo las procesa. Pero, ¿y si te dijera que hay una manera de blindar tu corazón, de protegerlo para que no se vea arrasado por esas heridas, por esas voces que intentan lastimarlo? Y no solo eso, sino que existe un principio profundo que, al comprenderlo y aplicarlo, te daría la fortaleza que necesitas para superar cualquier adversidad que la vida te ponga en el camino. Este principio lo encontramos en un pasaje de la Biblia, en Proverbios, capítulo 4, versículo 2, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Puede parecer un consejo sencillo, pero en esas pocas palabras se encierra una clave poderosa que puede transformar nuestra vida. El corazón, según las Escrituras, no solo es el centro de nuestras emociones, sino también el origen de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. En otras palabras, lo que sucede dentro de nosotros está profundamente conectado con el estado de nuestro corazón. Es por eso que protegerlo no es solo una acción de cuidado personal, sino una manera de prepararnos para lo que venga. Si lo piensas bien, muchas veces nos encontramos atrapados en las emociones del momento, respondiendo impulsivamente a lo que sentimos. Un desengaño, una traición, una crítica o un fracaso pueden hacernos reaccionar de maneras que no deseamos. Y sin darnos cuenta, vamos arrastrando esa carga, dejando que nuestra herida interior se transforme en una pared que nos separa de los demás y nos impide seguir adelante. Pero hay una invitación clara en este versículo: guarda tu corazón. No se trata de cerrar el corazón para evitar el dolor, sino de protegerlo, de ser intencionales con lo que dejamos entrar en él. Es una invitación a poner atención a lo que estamos permitiendo que marque nuestra vida, a decidir conscientemente cómo vamos a responder a las dificultades. Cuando uno aprende a proteger su corazón, empieza a vivir con una nueva perspectiva. Ya no se deja dominar por las emociones que nacen de las heridas del pasado. Al contrario, se aprende a procesar esas emociones, a entenderlas, pero sin dejar que ellas dicten nuestra manera de vivir. Esto no significa que no vayamos a sentir dolor o tristeza, sino que, al comprender el estado de nuestro corazón, somos capaces de sanar de una manera más saludable y madura. Así, aunque las pruebas lleguen, no nos aplastan ni nos paralizan. Imagina, por un momento, que pudieras tener el control sobre lo que entra en tu corazón. ¿Qué cambiaría en tu vida si, en vez de permitir que el dolor te controlara, tomaras la decisión de proteger tu interior, de cuidar lo que dejas que se aloje en tus pensamientos y emociones? De ser conscientes de que la fortaleza no se encuentra en evitar el dolor, sino en aprender a afrontarlo de manera sabia y equilibrada. Este principio no solo tiene implicaciones para nuestro bienestar emocional, sino también para nuestra vida espiritual.
Cuando nuestro corazón está lleno de amargura, rencor o desesperanza, nuestra relación con Dios y con los demás se ve afectada. Guardar nuestro corazón implica también permitir que la paz de Dios ocupe ese espacio, llenándonos de esperanza y de confianza en que Él está obrando en cada situación. Cuando decidimos cuidar nuestro corazón, estamos abriendo un espacio para la sanidad, la restauración y la paz. Tal vez hoy, tú también sientas que has sido marcado por algo que te ha dejado huella. Quizá alguna herida del pasado aún te persigue y te cuesta avanzar con confianza. O tal vez la inseguridad te ha acompañado durante tanto tiempo que no sabes cómo dar ese paso de fe hacia adelante. Pero quiero decirte algo, hay una oportunidad de restauración. Hay una posibilidad de sanar esas cicatrices y aprender a proteger tu corazón de las cosas que intentan dañarlo. Cuando decides guardar tu corazón, no solo tomas control de tus emociones, sino que también te abres a la transformación. ¿Qué pasaría si, en vez de ser prisionero de tus heridas, te permitieras ser sanado y fortalecido? ¿Qué pasaría si pudieras caminar con esa seguridad y firmeza que ves en otras personas, sabiendo que no importa lo que la vida te presente, tu corazón está protegido por algo más grande que tus miedos y tus cicatrices? Este principio de Proverbios no es solo una advertencia, sino también una promesa. Si aprendes a guardar tu corazón, a cuidar lo que entra en él, descubrirás una paz y una fuerza que te acompañarán en cada momento. El dolor no desaparecerá, pero la manera en que lo enfrentas cambiará. Y al final, lo que parecía ser una barrera, una carga, se convertirá en una fuente de fortaleza que te permitirá seguir adelante con esperanza. En la Biblia, el corazón no solo hace referencia al órgano que bombea sangre, sino que es considerado el centro profundo de nuestra vida emocional, espiritual y moral. Es allí donde se definen nuestras decisiones, donde elegimos si viviremos en paz o atrapados por las tensiones del día a día. Es en el corazón donde nacen nuestra fe y esperanza, pero también nuestros miedos y dudas. Cada vez que enfrentamos una situación que nos desafía o nos duele, nuestra respuesta, en gran medida, depende de cómo nuestro corazón se encuentra. Ahora bien, ¿cómo podemos cuidar ese corazón tan vulnerable en un mundo lleno de pruebas y situaciones impredecibles? La vida está llena de momentos que nos desestabilizan, de eventos que nos dejan cicatrices profundas. Tal vez recuerdas un momento doloroso, una traición inesperada, una pérdida desgarradora o un rechazo que te afectó profundamente. Esas experiencias pueden ser tan poderosas que, a veces, nos hacen dudar de nuestra capacidad para seguir adelante. Nos cuesta confiar, nos cuesta avanzar y muchas veces nos encontramos atrapados por las emociones negativas que esas experiencias provocaron. Sin embargo, en medio de esa lucha interna, hay un llamado claro: cuidar de nuestro corazón. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo proteger esa parte tan sensible de nosotros cuando parece que el mundo entero quiere herirlo? No es cuestión de usar nuestras propias fuerzas, sino de poner nuestra confianza en algo más grande, en alguien que tiene el poder de sanar y restaurar lo que está roto. En el Salmo 34, versículo 18, encontramos una promesa reconfortante: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Estas palabras son un recordatorio de que Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento. Él comprende lo que estamos viviendo y está dispuesto a estar cerca de nosotros, a restaurarnos y levantarnos cuando más lo necesitamos. Este pasaje nos recuerda que no estamos solos en nuestros momentos más oscuros. Dios se acerca a aquellos que tienen el corazón roto, a aquellos que han sido golpeados por las circunstancias de la vida. El corazón humano, al igual que un terreno fértil, puede ser el hogar de emociones que nutren nuestra vida, como la paz, el amor y la fe. Pero también puede albergar sentimientos oscuros como la amargura, el resentimiento y el dolor no sanado. Si no somos cuidadosos, esas emociones negativas pueden enraizarse profundamente en nuestro ser, transformándose en una carga que nos impide crecer, nos mantiene cautivos y nos arrastra hacia el desánimo. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar que esas emociones negativas tomen el control? La clave está en cuidar de nuestro corazón, alimentándolo con lo que realmente nos fortalece. Si en lugar de permitir que el rencor y la tristeza ocupen el espacio en nuestro corazón, decidimos llenarlo con la verdad de Dios, con su amor y su palabra, algo maravilloso sucede.
nuestro corazón se convierte en una fuente inagotable de fortaleza, una fuente de serenidad que no depende de las circunstancias externas. Cuando permitimos que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón, nos sentimos renovados, capaces de enfrentar cualquier desafío con una confianza que trasciende el miedo. Tal vez hoy te encuentres luchando con esas cicatrices emocionales, con el dolor de lo que has vivido. Quizá todavía sientas que hay algo en tu interior que te impide avanzar con libertad. Pero quiero que recuerdes algo importante: el proceso de sanar comienza cuando decidimos entregarle nuestro corazón a Dios, confiando en que Él tiene el poder de restaurarlo. No importa cuán profundas sean las heridas, Dios está cerca de aquellos que tienen el corazón quebrantado y está dispuesto a sanar incluso lo que parece irreversible. ¿Qué harías si pudieras liberar tu corazón de todo lo que lo lastima? ¿Te atreverías a dejar ir esas emociones que te atan para darle espacio a la paz que solo Dios puede ofrecer? Es un proceso, un camino en el que cada paso nos acerca más a la sanidad, pero todo comienza con la decisión de proteger nuestro corazón. Al final, cuando llenamos nuestro interior con la verdad divina, descubrimos que las cicatrices no nos definen, sino que son parte de una historia de sanidad, de fortaleza y de crecimiento. Recuerda que, aunque las heridas del pasado puedan doler, hay una promesa eterna de restauración. El corazón que ha sido tocado por el amor de Dios no se queda en ruinas, sino que se transforma en un refugio de paz, una fortaleza inquebrantable que puede enfrentar cualquier tormenta. Al poner nuestra confianza en Él, nuestro corazón puede sanar y volver a latir con esperanza. Jesús habló en varias ocasiones sobre la profunda conexión entre lo que llevamos en el corazón y lo que sale de nuestra boca, revelando así la verdadera naturaleza de nuestro ser. En una de sus enseñanzas más conocidas, dijo: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Estas palabras nos invitan a reflexionar profundamente sobre lo que realmente habita en nuestro interior, ya que nuestras palabras y acciones son un reflejo directo de lo que albergamos en lo más profundo de nuestro ser. El corazón, según las enseñanzas de Jesús, es mucho más que el órgano que late en nuestro pecho. Es el centro de nuestra vida emocional, moral y espiritual. En él se guardan nuestras alegrías, pero también nuestras tristezas, nuestras esperanzas, pero también nuestras frustraciones. Lo que permitimos que ocupe nuestro corazón tiene un impacto directo sobre cómo nos relacionamos con los demás y cómo vemos el mundo que nos rodea. A veces, nos encontramos diciendo cosas que no queremos decir, reaccionando de maneras que no entendemos o tomando decisiones que nos sorprenden. Esto ocurre, en gran parte, porque nuestro corazón está siendo alimentado por pensamientos, emociones y creencias que no siempre reflejan lo que realmente deseamos ser. Si nuestro corazón está lleno de amargura, de resentimiento o de miedos no resueltos, esas emociones se manifestarán en nuestras palabras y actitudes, afectando nuestras relaciones y nuestra paz interior. Pero Jesús también nos ofrece una esperanza. La clave está en lo que alimentamos nuestro corazón. Si cultivamos un buen tesoro, un corazón lleno de amor, perdón, fe y gratitud, entonces lo que brota de nosotros será lo bueno. Es como cuando sembramos una semilla. Si sembramos semillas de bondad y paz en nuestro corazón, tarde o temprano esos frutos se manifestarán en nuestra vida y en nuestras palabras. Por el contrario, si dejamos que las semillas del rencor, la ira o la desesperanza crezcan en nosotros, esos frutos también se harán visibles. Es importante comprender que nuestras palabras son el resultado de lo que hemos estado guardando en nuestro corazón. A menudo, nuestras reacciones más espontáneas, aquellas que surgen en momentos de estrés o dolor, son un reflejo de lo que hemos estado cultivando a lo largo del tiempo. ¿Cuántas veces no hemos dicho algo de lo que luego nos arrepentimos? ¿Cuántas veces hemos herido a alguien sin querer, simplemente porque algo dentro de nosotros estaba lleno de ira o frustración? Este es un recordatorio de que cuidar nuestro corazón es vital. No solo porque nos protege de las heridas del mundo, sino porque, al cuidar lo que dejamos entrar en nuestro corazón, estamos también protegiendo lo que sale de nosotros. Las palabras tienen un poder inmenso y a menudo subestimamos su impacto. Pueden sanar, pero también pueden destruir. Por eso, es fundamental ser conscientes de lo que estamos permitiendo que se albergue en nuestro interior. Quizá hoy te encuentres en un momento en el que tus palabras te han jugado una mala pasada.
Tal vez hayas dicho algo que te pesa, algo que, al salir de tu boca, ya no puedes retractar. Es en esos momentos cuando más necesitamos recordar que el corazón puede ser restaurado. Si en este momento sientes que tu corazón está lleno de dolor, de resentimiento o de inseguridad, hay un camino hacia la sanidad. Jesús no solo nos señala lo que hay en nuestro corazón, sino que también nos ofrece la oportunidad de sanarlo, de purificarlo, de llenarlo de su paz y su amor. El proceso de sanar nuestro corazón no es instantáneo, ni siempre fácil, pero es posible. Es un camino que implica primero reconocer lo que hemos dejado entrar en nuestro corazón y luego tomar decisiones conscientes para reemplazar esas cargas con la verdad de Dios, con la paz que Él ofrece y con la sabiduría que su palabra nos da. Cuando permitimos que Él transforme nuestro corazón, comenzamos a ver un cambio radical en nuestra vida, nuestras palabras se vuelven más amables, nuestras reacciones más tranquilas, y nuestra visión de la vida más llena de esperanza. Es posible que en este momento te sientas agotado por las emociones que has acumulado a lo largo del tiempo. Tal vez te resulta difícil creer que un cambio profundo es posible. Pero quiero que sepas que, sin importar lo que tu corazón haya vivido o experimentado, Dios tiene el poder de sanarlo y renovarlo. La transformación comienza cuando decidimos permitir que Él ocupe el lugar central en nuestro corazón, llenándolo con su amor incondicional y su paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy, te invito a reflexionar sobre el estado de tu corazón. ¿Qué es lo que realmente habita en él? ¿Qué palabras o actitudes han salido de ti recientemente que quizás te han causado dolor a ti o a los demás? Si te encuentras luchando con algo que te pesa en el corazón, recuerda que no estás solo. El mismo Jesús que nos enseñó sobre la importancia del corazón también nos ofrece la oportunidad de sanar, de ser restaurados y de ser llenos de lo bueno que proviene de Él. Haz una pausa y piensa por un momento, ¿qué deseas que brote de tu corazón? ¿Qué tesoros quieres que se manifiesten en tu vida? Al tomar conciencia de lo que estamos dejando entrar en nuestro interior, podemos empezar a tomar decisiones más sabias, a alimentarnos de lo que realmente fortalece y transforma nuestro ser. Y, al final, lo que albergamos en nuestro corazón es lo que realmente define quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45, se nos recuerda una verdad profunda: lo que permitimos que entre en nuestro corazón tarde o temprano se reflejará en nuestras palabras y acciones. Este principio es tan cierto como lo fue en la vida de muchos personajes bíblicos. Uno de esos ejemplos más poderosos es el de David, quien, a pesar de ser un hombre según el corazón de Dios, cometió errores y enfrentó grandes momentos de debilidad. El rey David no fue perfecto, y su vida estuvo marcada por caídas y momentos de arrepentimiento profundo, pero también fue un hombre que comprendió la importancia de cuidar su corazón y buscar la restauración. Uno de los momentos más desgarradores en la vida de David fue su pecado con Betsabé, que trajo consigo un dolor profundo, tanto en él como en su relación con Dios. En el Salmo 51, David expresa su arrepentimiento y su deseo de volver a estar en armonía con Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, versículo 10. Estas palabras muestran la comprensión de David de que no podía seguir adelante sin una transformación interior, sin un corazón restaurado que pudiera alinearse nuevamente con la voluntad de Dios. David no solo pedía perdón por lo que había hecho, sino que entendía que su corazón debía ser purificado para que pudiera reflejar la bondad de Dios nuevamente. El ejemplo de David nos enseña que proteger el corazón no significa aislarlo o cerrarlo para evitar que sufra, sino entregarlo completamente a Dios para que Él sea quien lo cuide y lo guíe. El corazón humano es vulnerable, está expuesto a las heridas de la vida, pero también tiene la capacidad de sanar y transformarse cuando lo ponemos en las manos del Creador. David no se alejó de Dios en su pecado, sino que se acercó aún más, buscando su perdón y su restauración. Esa es la verdadera protección para el corazón. Permitir que Dios se encargue de nuestra sanidad y que Él renueve nuestro ser desde lo más profundo. En Filipenses 4, versículo 7, encontramos una promesa que puede llenarnos de esperanza y paz en medio de las dificultades, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es una paz superficial que depende de las circunstancias externas, sino una paz profunda que nace de nuestra relación con Dios. Es una paz que sobrepasa cualquier situación, cualquier dolor o incertidumbre, porque no está basada en lo que sucede a nuestro alrededor, sino en la certeza de que estamos en las manos de un Dios que cuida de nosotros. Cuando permitimos que esa paz gobierne nuestro corazón, algo hermoso sucede: las palabras y acciones de los demás pierden su capacidad de hacernos daño.
El dolor que otros puedan causar no nos afecta de la misma manera, porque estamos protegidos por la paz de Dios. Las ofensas, las críticas e incluso los fracasos ya no tienen el mismo poder para destrozarnos, porque hemos encontrado en Él una paz que nos sostiene, una paz que nos cubre incluso en los momentos más oscuros. Al reflexionar sobre esta enseñanza, podemos preguntarnos, ¿qué hay en nuestro corazón hoy? ¿Qué emociones, pensamientos y actitudes estamos dejando entrar y sembrar en nuestro interior? Quizá hoy te encuentras luchando con resentimientos, con la tristeza de experiencias pasadas o con la incertidumbre del futuro. Es fácil caer en la tentación de guardar esas emociones en nuestro corazón, creyendo que podemos manejarlas por nuestra cuenta. Pero, como nos enseña David, solo cuando entregamos nuestro corazón a Dios y pedimos que Él lo limpie y lo renueve, podemos encontrar la verdadera paz y sanidad. Cada uno de nosotros enfrenta luchas internas y tal vez te sientas hoy más vulnerable que nunca. Quizá las palabras que has escuchado de otros, las traiciones o las heridas emocionales, te han dejado marcado. Pero quiero recordarte que no estás solo en este proceso. Así como Dios restauró el corazón de David, también puede restaurar el tuyo. Puede limpiarlo, sanarlo y llenarlo de su paz, una paz que no depende de lo que esté pasando afuera, sino de lo que Él está haciendo dentro de ti. La verdadera protección para nuestro corazón no está en poner barreras que nos alejen de los demás o de la vida, sino en acercarnos más a Dios, abriendo nuestro corazón a su presencia y dejando que Él sea quien guíe cada parte de nuestro ser. Al hacerlo, no solo encontramos sanidad para nuestro dolor, sino que también nos convertimos en personas capaces de reflejar esa paz y amor a los demás. Nuestra vida, nuestras palabras y acciones se transforman, y lo que sale de nuestro corazón es lo bueno, lo puro, lo que edifica. Hoy es un buen día para hacer una pausa y examinar nuestro corazón. ¿Qué hemos estado permitiendo que entre en él? ¿Qué emociones o pensamientos nos están dominando? Si encontramos que nuestro corazón está lleno de dolor o de inseguridad, podemos acudir a Dios y pedirle que lo limpie, que lo restaure. Su paz está disponible para todos los que lo buscan con sinceridad, y cuando esa paz gobierna nuestro corazón, las circunstancias ya no tienen el poder de robarnos la serenidad. Así como David clamó a Dios por un corazón limpio, tú también puedes hacerlo hoy. Si sientes que tu corazón necesita sanidad, si las heridas del pasado siguen doliendo, acércate a Él. Él está dispuesto a restaurarte, a llenarte de paz y a guardarte en su amor. No importa lo que hayas vivido, Dios tiene el poder de renovar tu corazón y transformarlo en un lugar de paz, fortaleza y esperanza. El cuidado del corazón no es algo que suceda por sí mismo, requiere de una acción deliberada y constante. Es un proceso que demanda de nuestra parte un compromiso genuino y consciente. No podemos simplemente esperar que las cosas mejoren o que nuestros corazones se mantengan intactos sin poner de nuestra parte. Cuidar de nuestro corazón implica un esfuerzo continuo, uno que se logra a través de la oración, la reflexión en la palabra de Dios y la rendición diaria de nuestra voluntad a su voluntad. Es en este proceso diario donde encontramos la verdadera sanidad para nuestras emociones y nuestra vida espiritual. En Jeremías 17, versículo 9, encontramos una advertencia poderosa: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Este versículo nos recuerda que no podemos confiar plenamente en nuestros sentimientos o emociones. Aunque nuestro corazón nos guíe en muchas situaciones, también tiene la capacidad de engañarnos y llevarnos por caminos que no son los mejores para nosotros. Las emociones y los impulsos son una parte natural de la experiencia humana, pero no debemos permitir que se conviertan en nuestra única brújula. Es por eso que necesitamos la guía de Dios, para discernir lo que es verdadero y correcto, y para dirigir nuestros corazones hacia lo que realmente es bueno para nosotros. La historia de José, el hijo de Jacob, es un ejemplo claro de cómo cuidar el corazón en medio de la adversidad. José fue vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente de un crimen que no cometió y luego encarcelado. Si alguien tenía motivos para albergar amargura, resentimiento y odio, era él. Pero, en lugar de dejar que esas emociones lo consumieran, José decidió proteger su corazón con fe en Dios. En Génesis 50, versículo 20, cuando se reencuentra con sus hermanos, les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esta actitud solo es posible cuando nuestro corazón está verdaderamente protegido por una fe firme en que Dios tiene el control de todas las circunstancias. José pudo ver más allá de las traiciones y las injusticias y reconocer la mano de Dios obrando en su vida, transformando lo que parecía ser un mal en una oportunidad para algo bueno. Cuidar de nuestro corazón también requiere establecer límites saludables. No debemos permitir que todo lo que otros dicen o hacen tenga acceso directo a nuestro interior.
Es fácil caer en la trampa de dejar que las palabras o acciones de los demás nos afecten profundamente, pero eso solo nos expone a la vulnerabilidad y al dolor innecesario. Como un guardián que protege lo más valioso, debemos ser conscientes de qué influencias dejamos entrar en nuestro corazón. Algunas personas y situaciones pueden nutrirnos y ayudarnos a crecer, mientras que otras pueden drenarnos y dañarnos. Por lo tanto, necesitamos discernir cuáles son las influencias que realmente edifican nuestra vida y cuáles debemos evitar para no permitir que nuestro corazón se contamine. Al igual que protegemos lo que comemos para mantener nuestro cuerpo sano, también debemos ser cuidadosos con lo que alimentamos en nuestro corazón y espíritu. Si constantemente estamos expuestos a palabras negativas, críticas destructivas o ambientes tóxicos, nuestro corazón comenzará a reflejar eso. En cambio, si nos rodeamos de pensamientos edificantes, verdades que provienen de la palabra de Dios y relaciones que nos ayudan a crecer, nuestro corazón se fortalecerá y se llenará de paz. Es un proceso, ¿verdad? La vida cotidiana nos trae desafíos y dificultades que pueden hacer que nuestro corazón se vea afectado. Pero no estamos solos en este viaje. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios nos invita a acercarnos a Él, a confiar en su poder para restaurar y proteger nuestro corazón. Al cuidarlo de manera intencional y permitir que Él sea quien lo guíe, podemos experimentar una paz profunda, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. De hecho, la verdadera paz no surge de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que, a pesar de todo lo que pueda suceder a nuestro alrededor, Dios tiene el control y siempre estará con nosotros. Esa paz es lo que nos permite mantener la calma en medio de las tormentas de la vida, lo que nos da la fuerza para seguir adelante cuando todo parece perdido, y lo que nos ayuda a elegir perdonar y amar incluso cuando nos han herido. A lo largo de nuestra vida, seremos constantemente desafiados. Habrá momentos en los que las emociones se desbordarán y las circunstancias nos harán dudar. Pero, en esos momentos, podemos recordar que la protección para nuestro corazón está en las manos de Dios. Él nos ofrece la paz que necesitamos para cuidar nuestro interior, y esa paz es capaz de guardar nuestros pensamientos y nuestras emociones, guiándonos a tomar las decisiones correctas, a reaccionar con sabiduría y a mantenernos firmes en nuestra fe. El perdón es una de las llaves más poderosas en el proceso de proteger nuestro corazón. A menudo, el dolor que otros nos causan se convierte en una carga pesada que llevamos por mucho tiempo. Sin embargo, perdonar no significa justificar el mal que se nos ha hecho, sino liberarnos de la carga del resentimiento y la amargura que nos impide sanar. Jesús, en su infinita sabiduría, nos enseñó que si perdonan a los demás sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará. Mateo 6, 14. Este principio no es fácil de aplicar, especialmente cuando el dolor es profundo, pero es fundamental para encontrar la paz que tanto anhelamos. El perdón nos permite soltar aquello que nos ata al sufrimiento. Cada vez que guardamos rencor o alimentamos el resentimiento, es como si estuviéramos atados a un pasado doloroso, un pasado que no podemos cambiar, pero que sigue afectando nuestro presente. Perdonar no significa que olvidemos lo sucedido o que aceptemos la injusticia. Más bien, es un acto de valentía que nos permite dejar de ser prisioneros del dolor y dar paso a la paz que solo Dios puede darnos. Al perdonar, creamos espacio en nuestro corazón para que el amor de Dios fluya, para que su paz ocupe el lugar que antes ocupaban las heridas. Al reflexionar sobre Proverbios 4, 23, entendemos que cuidar de nuestro corazón es esencial para vivir una vida plena y en paz. Por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es una invitación a proteger lo más profundo de nuestro ser, a cuidar no solo lo que pensamos o sentimos, sino también lo que permitimos que entre en nuestro corazón. Esta protección no es un acto de defensa, sino de entrega. Se trata de entregarnos a Dios, de confiar en Él lo que nos duele y lo que nos perturba, para que Él lo transforme y lo renueve. Este proceso de protección del corazón es un acto de fe. Es un acto que demuestra nuestra confianza en que Dios tiene el control y que Él puede obrar en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta. No estamos solos en este proceso. Dios está con nosotros, dispuesto a sanar, fortalecer y guiarnos hacia su propósito eterno. Si nos detenemos a reflexionar, podemos ver que cada paso que damos en este proceso de sanar y cuidar nuestro corazón es acompañado por su presencia amorosa. A lo largo de nuestra vida, enfrentamos muchos desafíos que pueden hacer que nuestro corazón se vea afectado. Pero lo que importa es cómo reaccionamos ante esos desafíos. El dolor, el rechazo y las injusticias que experimentamos son inevitables, pero lo que podemos controlar es lo que permitimos que esos eventos hagan en nuestro interior. La fe actúa como un escudo,
protegiéndonos de los ataques emocionales. Cuando enfrentamos el dolor o el rechazo, nuestra reacción natural podría ser defendernos, justificar nuestras reacciones o incluso guardar rencor. Pero la fe nos llama a una respuesta diferente. Una respuesta de entrega y de perdón, confiando en que Dios está con nosotros para sanar cada herida. Es inevitable que, en algún momento de nuestras vidas, el corazón sea golpeado por circunstancias difíciles. Ya sea por palabras crueles, traiciones, pérdidas o simplemente por las pruebas que la vida trae, el corazón se ve afectado. Sin embargo, la forma en que reaccionamos ante estas heridas determina el rumbo que tomamos. Elegimos quedarnos atrapados en el dolor o decidimos soltarlo y dejar que Dios lo transforme. El perdón no es un proceso instantáneo, ni siempre es fácil, pero es un paso necesario si deseamos vivir en paz. Cuando optamos por perdonar, no lo hacemos por la otra persona, sino por nosotros mismos. El perdón nos libera, nos permite sanar y nos da la libertad de vivir en la paz de Dios. Al no perdonar, mantenemos abiertas las heridas del pasado, y esas heridas, con el tiempo, se convierten en una carga demasiado pesada para llevar. Cuidar de nuestro corazón también significa tomar decisiones sabias sobre lo que permitimos que entre en él. Así como protegemos nuestro cuerpo de lo que podría enfermarnos, también debemos ser cuidadosos con lo que alimenta nuestro espíritu. Si constantemente nos rodeamos de pensamientos negativos, de palabras destructivas o de ambientes tóxicos, nuestro corazón comenzará a reflejar eso. Pero, si elegimos rodearnos de la verdad de Dios, de personas que nos edifiquen y de momentos que nos conecten con su paz, nuestro corazón se llenará de lo que es puro y verdadero. La vida no siempre es fácil, y no siempre podemos evitar que el dolor llegue a nuestro corazón. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es decidir cómo respondemos a ese dolor. Podemos elegir abrir nuestro corazón a Dios, confiar en Él y permitirle que nos guíe a través de las dificultades. Proteger el corazón no significa evitar el dolor, sino permitir que Dios lo use para nuestro crecimiento y transformación. ¿Qué estás permitiendo que entre en tu corazón? ¿Hay algo que necesitas perdonar, alguna carga que has estado cargando por demasiado tiempo? La invitación de Dios es clara, Él quiere sanar tu corazón, quiere restaurarlo y llenarlo de su paz. Él está dispuesto a caminar contigo en cada paso de este proceso. La pregunta es, ¿estás dispuesto a entregarle todo lo que te pesa para que Él lo transforme? Dios ya nos ha dado las herramientas para proteger nuestro corazón y es nuestro momento de usarlas. Al entregarnos a Él, al perdonar y al proteger lo que entra en nuestro corazón, podemos caminar con la seguridad de que estamos siendo guiados por su amor y su sabiduría. La palabra de Dios nos ofrece una perspectiva completamente diferente sobre cómo afrontar los desafíos que la vida nos presenta. En Efesios 6:16, el apóstol Pablo nos anima a tomar el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Aunque no podemos evitar que las dificultades lleguen a nuestras vidas, sí podemos decidir cómo respondemos ante ellas. Las circunstancias dolorosas, las críticas, los rechazos, son inevitables en el camino, pero lo que podemos controlar es cómo esas situaciones nos afectan en lo más profundo de nuestro ser. Piensa en la vida de Jesús. Él, quien vivió en un mundo lleno de rechazo, incomprensión y hostilidad, nos dio el mejor ejemplo de cómo mantener nuestro corazón firme en medio de la adversidad. En Lucas 4, 28 a 30, leemos cómo los mismos habitantes de su ciudad natal, Nazaret, intentaron echarlo por un precipicio. A pesar del rechazo de aquellos que lo conocían desde niño, Jesús no se dejó llevar por el dolor o el fracaso. Él permaneció enfocado en su misión, confiando plenamente en lo que el Padre había llamado a hacer. Este ejemplo nos muestra que, cuando nuestra fortaleza proviene de Dios, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, podemos seguir adelante sin permitir que nada nos derrumbe. El desafío, entonces, es encontrar esa fortaleza en medio de las tormentas. Cada día, tenemos la oportunidad de fortalecer nuestro corazón con la palabra de Dios. Las heridas, aunque inevitables, no tienen por qué dejarnos atrapados en el dolor. Cuando nos cubrimos con el escudo de la fe, las flechas del enemigo, que vienen disfrazadas de angustia, desánimo o rechazo, no pueden penetrar tan profundamente. La fe actúa como un protector, ayudándonos a mantener la paz en nuestro interior, a pesar de lo que suceda a nuestro alrededor. Este escudo de fe no es algo que se consiga de manera automática. Requiere un esfuerzo continuo, una decisión constante de confiar en las promesas de Dios, incluso cuando los vientos de la vida soplan con fuerza. Las heridas seguirán llegando, los rechazos y las críticas seguirán siendo parte de nuestra realidad,
pero cuando entendemos que nuestra fortaleza proviene del Señor, descubrimos que no hay situación que pueda desestabilizarnos. Las adversidades se convierten en oportunidades para crecer, para aprender a depender más de Él y para experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Es importante reconocer que, aunque el dolor no desaparece de inmediato, la manera en que lo enfrentamos cambia. El rechazo, las críticas, las decepciones, que antes podrían habernos derrumbado o dejado marcados, ya no tienen el mismo peso en nuestras vidas. Al estar protegidos por el escudo de la fe, lo que antes nos hacía tambalear ya no nos afecta de la misma forma. La perspectiva cambia y el dolor pierde su poder para definirnos. En lugar de ser arrastrados por las emociones negativas, podemos levantarnos con la confianza de que Dios está con nosotros, guiándonos y dándonos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Es en esos momentos de debilidad cuando la palabra de Dios se convierte en nuestra fuente de fortaleza. Al meditar en las Escrituras, al recordarnos constantemente las promesas que Él nos ha dado, podemos encontrar la serenidad en medio del caos. La fe se nutre de la verdad de la palabra de Dios, y esa verdad se convierte en un ancla para nuestro corazón, asegurándonos que, aunque el mar de la vida se agite, podemos permanecer firmes. Además, cuando entendemos que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios, nuestra actitud frente a la vida cambia. Ya no necesitamos validación de los demás, ya no estamos buscando constantemente la aprobación de aquellos que nos rodean. En lugar de depender de las circunstancias externas para encontrar nuestra paz, encontramos una paz interna que no depende de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Esto no significa que no sintamos el dolor o la tristeza, sino que en medio de esos sentimientos, sabemos que Dios es más grande que cualquier adversidad. Cada vez que nos enfrentamos a una dificultad, tenemos la oportunidad de reforzar nuestro escudo de fe. Al elegir mirar hacia Dios, al confiar en su soberanía y en su amor incondicional, nos protegemos de ser derrotados por las circunstancias. Este acto de fe nos permite avanzar con esperanza, sabiendo que, aunque el camino no siempre sea fácil, no estamos caminando solos. Dios está con nosotros y Él tiene un propósito eterno para nuestras vidas, incluso en medio de las pruebas. Dios nos llama a vivir con un corazón protegido, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de la fe. Al tomar el escudo de la fe, estamos eligiendo confiar en su verdad, en su amor y en su capacidad para sanar y restaurar todo lo que nos duele. Cuando lo hacemos, descubrimos que no importa lo que la vida nos traiga, podemos enfrentar todo con la confianza de que, con Él a nuestro lado, somos más que vencedores. Un corazón resguardado por la fe no se deja consumir por el daño, sino que lo procesa a través de una profunda confianza en Dios. Esto no implica que ignoremos el dolor o que pretendamos que no sentimos las heridas que nos infligen, sino que tomamos la decisión consciente de no permitir que ese dolor gobierne nuestras vidas ni determine cómo nos vemos a nosotros mismos. Es un proceso que nos invita a mirar más allá de las circunstancias y a confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos el porqué de lo que nos está sucediendo. La historia de Nehemías es un ejemplo claro de cómo la fe nos puede proteger frente a los ataques emocionales. Este hombre, llamado a una tarea desafiante como la reconstrucción de los muros de Jerusalén, no solo enfrentó enormes dificultades logísticas, sino que también tuvo que lidiar con constantes amenazas y burlas de sus enemigos. En lugar de caer en el miedo o la inseguridad, Nehemías optó por poner su mirada en Dios. En Nehemías 4:20, declaró con una firmeza que solo puede venir de una profunda fe: nuestro Dios peleará por nosotros. Esta convicción no solo fortaleció su corazón, sino que le dio la capacidad de seguir adelante sin dejarse vencer por las palabras de aquellos que querían desalentarlo. Lo impresionante de esta historia es que, a pesar de las circunstancias adversas, Nehemías no permitió que las críticas o los obstáculos externos lo desviaran de su propósito. Su fe fue el filtro a través del cual procesó cada ataque, cada palabra cruel y cada desafío. Él sabía que no estaba solo en su misión, confiaba plenamente en que Dios estaba con él, respaldándolo en cada paso. De manera similar, cuando nuestra fe está firmemente arraigada en Dios, podemos avanzar en medio de los obstáculos que la vida nos presenta. Esto no significa que los problemas desaparezcan ni que las personas dejen de intentar hacernos tropezar,
pero sí significa que nuestra reacción ante ellos será diferente. Al tener la fe como nuestra protección, nos volvemos menos vulnerables a los ataques emocionales, a las críticas injustas y a los juicios de aquellos que no comprenden nuestra lucha. Es importante entender que este tipo de fe no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana. No es una fe que simplemente se toma prestada de alguien más, sino una fe que se construye a través de la relación diaria con Dios. Cada vez que elegimos confiar en Él, especialmente en medio del dolor o la incertidumbre, nuestra fe se hace más fuerte, más resistente. Al igual que Nehemías, al confiar en que Dios pelea nuestras batallas, podemos encontrar la fuerza para continuar, incluso cuando los demás intentan desanimarnos. Cuando enfrentamos momentos de dolor o de rechazo, nuestra tendencia natural puede ser defendernos, justificar nuestras reacciones o incluso retirarnos. Sin embargo, al confiar en que Dios está a cargo, descubrimos que no necesitamos defendernos de los ataques del mundo, porque Él es nuestro defensor. Podemos encontrar paz en saber que, aunque las palabras o acciones de otros puedan hacernos sentir pequeños, nuestra identidad no está definida por esos juicios, sino por lo que Dios dice de nosotros. La fe, entonces, actúa como un escudo que nos protege no solo del daño externo, sino también de la tormenta interna que a veces nos arrastra. Cuando nuestras emociones están a merced de los ataques externos, el caos interno puede ser abrumador. Pero cuando nuestra fe está firme, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio del caos. En esos momentos en los que la vida nos lanza sus flechas más afiladas, la fe no elimina el dolor, pero sí nos da la perspectiva correcta. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Él tiene el control, incluso cuando todo parece fuera de lugar. Y en esa confianza, podemos encontrar la fuerza para avanzar, para seguir luchando por lo que Dios nos ha llamado a hacer, tal como lo hizo Nehemías. Al mirar nuestra propia vida, ¿cómo respondemos cuando somos atacados emocionalmente? ¿Dejamos que el dolor controle nuestras decisiones, nuestra paz y nuestra identidad, o confiamos en que, a pesar de las circunstancias, Dios tiene el control? Es una decisión diaria, un recordatorio constante de que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de la fe en el poder de Dios. Hoy, mientras reflexionas sobre los desafíos que estás enfrentando, te invito a considerar la importancia de proteger tu corazón con la fe. La fe en que Dios está a tu lado, en que Él es tu defensor y en que nada de lo que experimentas puede separarte de su amor. Aunque las críticas y los rechazos sigan llegando y aunque las dificultades parezcan insuperables, recuerda que como Nehemías puedes seguir adelante. Tu fe en Dios es el escudo que te permite continuar sin ser derrumbado, sin perder el rumbo. La vida no es fácil, pero con la fe como nuestro escudo, podemos caminar con la seguridad de que no estamos solos, que no estamos luchando por nuestra cuenta. Dios está con nosotros, peleando nuestras batallas y guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. A medida que confiamos en Él, nuestra fe se convierte en la fuerza que nos impulsa hacia adelante, a pesar de los desafíos, sabiendo que con Dios a nuestro lado, nada es imposible. Pero, ¿cómo podemos construir este escudo de fe? No sucede de manera instantánea. La fe, al igual que cualquier músculo, crece con la práctica constante de confiar en Dios, incluso en medio de situaciones que parecen fuera de control. La vida no siempre sigue el camino que imaginamos y, a veces, las circunstancias parecen desbordarnos. Pero es precisamente en esos momentos que la fe se fortalece, cuando decidimos, contra toda esperanza, seguir confiando en el Dios que nunca nos abandona. Un ejemplo claro de cómo la fe puede sostenernos en los momentos más oscuros lo encontramos en la vida de Job. Este hombre, conocido por su fidelidad a Dios, enfrentó lo impensable. Perdió a su familia, sus bienes, su salud y en su desesperación más profunda se vio rodeado de dolor y soledad. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Job no permitió que la desesperación lo apartara de Dios. En Job 1:21, declaró con una fe inquebrantable: el Señor dio y el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Esta declaración no salió de un lugar de optimismo vacío, sino de una fe que reconocía la soberanía de Dios, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse.
Lo que Job nos enseña es que la fe no elimina los desafíos. Al contrario, los desafíos seguirán llegando, pero la fe transforma nuestra manera de enfrentarlos. Cuando logramos ver nuestras pruebas desde la perspectiva de Dios, algo cambia en nosotros. Ya no estamos enfocados solo en el dolor inmediato, sino que empezamos a ver un propósito, una razón divina, en medio de todo lo que estamos viviendo. Como Pablo nos recuerda en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es una promesa profunda, incluso en las dificultades, Dios está trabajando para nuestro bien. Las pruebas, aunque dolorosas, son parte de su plan divino para hacernos crecer y conformarnos más a la imagen de Cristo. Además de protegernos de los ataques externos, la fe también es nuestra arma contra las luchas internas que todos enfrentamos. A menudo, las heridas más profundas no vienen de lo que otros nos hacen, sino de lo que nosotros mismos pensamos y sentimos. Las dudas, los temores y los recuerdos de nuestros fracasos pasados pueden convertirse en las flechas más peligrosas lanzadas por el enemigo para debilitarnos y alejarnos de la paz. Pero la fe en Dios nos recuerda que no estamos definidos por nuestros fracasos o debilidades, sino por su gracia. Nuestra identidad no está en lo que hemos hecho, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. La gracia de Dios nos cubre, nos limpia y nos da un nuevo comienzo, cada vez que lo necesitamos. Es en medio de esas luchas internas que la fe realmente muestra su poder. No se trata de ignorar las emociones difíciles, ni de minimizar el dolor que sentimos, sino de permitir que nuestra fe se convierta en el filtro a través del cual procesamos esas emociones. En lugar de ser consumidos por la culpa, la vergüenza o el miedo, aprendemos a llevar esas cargas a Dios, confiando en que Él nos dará la paz que necesitamos. En Filipenses 4:7 encontramos una promesa maravillosa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. Y cuando esa paz gobierna nuestro corazón, los pensamientos negativos y las emociones destructivas pierden su poder. El camino para desarrollar este escudo de fe no es fácil. Requiere paciencia, perseverancia y, sobre todo, una voluntad decidida de confiar en Dios a pesar de todo lo que estamos viviendo. A veces, el camino parece incierto y la oscuridad nos rodea, pero al igual que Job, podemos declarar con certeza que, aunque todo parezca perdido, Dios sigue siendo bueno y sigue estando en control. La fe no es algo que podemos forjar por nuestra cuenta. Es un regalo que Dios nos da y que se fortalece a medida que nos sumergimos más profundamente en su palabra y nos entregamos en oración. Cada vez que enfrentamos un desafío y elegimos confiar en Él, esa fe crece y se convierte en un refugio seguro, un escudo que nos protege no solo de los ataques externos, sino también de los pensamientos y emociones que intentan desestabilizarnos. El camino de la fe no siempre es lineal. Habrá momentos en los que nos sentiremos más cerca de Dios y otros en los que la distancia se sentirá abrumadora. Pero la clave está en la perseverancia. No importa cuán difícil sea el momento, la fe es algo que se fortalece cada vez que elegimos dar un paso adelante, aunque no sepamos lo que nos espera. En cada paso, descubrimos más de Dios y su fidelidad nos sostiene. Cuando miramos nuestra vida desde esta perspectiva, entendemos que cada prueba, cada lucha, cada desafío, tiene el potencial de ser un instrumento de crecimiento. En lugar de ser algo que nos destruye, puede ser algo que nos refina, que nos acerca más a Dios. Y al final, cuando miremos atrás, veremos cómo todo lo que hemos vivido, incluso lo más doloroso, fue parte de un plan divino que nos ha llevado a una fe más profunda y una vida más plena en Él. Así que, mientras caminamos por la vida, enfrentando sus desafíos y dificultades, recordemos que nuestra fe es nuestro escudo. Y aunque las flechas del dolor, las críticas y las adversidades sigan llegando, podemos confiar en que, con Dios como nuestro refugio, nada podrá derrotarnos. La fe no eliminará el dolor, pero nos dará la fuerza para enfrentarlo y la certeza de que, en todo, Dios está trabajando para nuestro bien.
En Lamentaciones 3, 22 y 23, encontramos un recordatorio poderoso que puede sostenernos en los momentos más oscuros de nuestra vida. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Este pasaje nos recuerda que, sin importar las pruebas que enfrentemos, el amor y la compasión de Dios son inquebrantables. Él no solo nos sostiene, sino que también nos ofrece una renovación constante, una oportunidad diaria para comenzar de nuevo, dejando atrás el peso de la culpa y abrazando la libertad que Cristo ofrece. La historia de Daniel también nos ofrece una lección sobre cómo la fe puede ser un escudo poderoso frente a amenazas físicas y emocionales. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones por negarse a abandonar su fe, no reaccionó con miedo o desesperación. Confiaba en que Dios lo protegería. Y como resultado, Dios cerró la boca de los leones, demostrando que su poder es mayor que cualquier amenaza humana. La valentía de Daniel no solo lo protegió, sino que también impactó a los que lo rodeaban, llevándolos a reconocer la soberanía de Dios. La fe de Daniel en medio del peligro nos enseña que cuando nuestra confianza está firmemente puesta en Dios, incluso los momentos de mayor desesperación pueden convertirse en testimonios del poder y la fidelidad divina. En este viaje de fe, el perdón es otro de los pilares fundamentales que nos protegen y nos fortalecen. El perdón no es un acto de debilidad, sino de valentía, porque nos libera de la carga del resentimiento y abre la puerta para que la paz de Dios fluya en nuestro corazón. Jesús nos enseñó que el perdón no es opcional, sino necesario para vivir en libertad espiritual. En Mateo 6, 14, Él dice: si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Perdonar no significa que olvidemos el daño que nos han hecho, sino que decidimos no dejar que ese dolor controle nuestras vidas. El perdón nos libera de las cadenas del rencor y nos permite vivir en paz con Dios y con los demás. Recordemos la historia de Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras lo apedreaban, en lugar de maldecir a quienes lo atacaban, oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7, 60. Este acto de perdón solo fue posible porque Esteban tenía su mirada fija en Cristo y confiaba plenamente en que Dios haría justicia a su debido tiempo. Este ejemplo nos muestra que, cuando nuestro corazón está protegido por la fe, somos capaces de perdonar incluso en las circunstancias más dolorosas. No se trata de olvidar el dolor, sino de elegir no cargar con él, entregándoselo a Dios para que Él lo transforme en paz. En Filipenses 4, 7, se nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de nuestra relación con Dios. Cuando confiamos en Él y decidimos perdonar, encontramos una paz profunda, una paz que ni las circunstancias ni las personas pueden arrebatarnos. Además de la fe y el perdón, la palabra de Dios y la oración comunitaria son herramientas que nos protegen en nuestro caminar. No estamos solos en este proceso. Dios nos ha dado su palabra como guía, su espíritu como fortaleza y su comunidad como apoyo. En Santiago 5, 16, se nos anima: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración compartida no solo trae sanidad, sino que también nos recuerda que estamos rodeados de una familia espiritual que puede ayudarnos en los momentos más difíciles. La comunidad de creyentes está aquí para fortalecer nuestra fe y caminar junto a nosotros cuando más lo necesitamos. Dios nos llama a proteger nuestro corazón no solo para nuestro propio bien, sino también para ser una bendición para los demás. Un corazón lleno de la paz de Dios no solo se fortalece a sí mismo, sino que irradia esa paz y esperanza a quienes nos rodean. Como dice Proverbios 11, 25, el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Cuando vivimos con un corazón lleno del amor y la paz de Dios, nuestra vida se convierte en un testimonio que inspira a otros a buscar esa misma paz. Vivir con un corazón fortalecido por la fe no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene el poder de transformar el entorno que nos rodea, tocando las vidas de quienes nos encuentran. La fe tiene el poder de cambiarnos desde el interior,
dándonos la capacidad de enfrentar cualquier situación con confianza, sabiendo que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Como nos enseña 2 Corintios 4, 16 al 18, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. En medio de las dificultades, la fe nos da una visión eterna, nos permite mirar más allá del sufrimiento temporal y encontrar esperanza en las promesas eternas de Dios. Así, cuando enfrentamos las dificultades de la vida, podemos ser como Daniel, confiados en que, aunque no siempre entendamos el porqué, Dios tiene el control y su propósito es bueno. Cada día es una nueva oportunidad para fortalecer nuestro corazón con la fe en Dios. Enfrentaremos muchas pruebas, algunas difíciles y otras dolorosas, pero cuando nos aferramos a Dios, cuando permitimos que su paz guarde nuestro corazón y cuando elegimos perdonar y vivir en su gracia, descubrimos que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está allí, protegiéndonos y guiándonos. Y lo más hermoso es que, al vivir con un corazón fortalecido por la fe, no solo encontramos paz para nosotros mismos, sino que nos convertimos en canales de esa paz para el mundo que nos rodea. En ese proceso de protección y sanación, experimentamos la plenitud del amor de Dios, un amor que nunca falla, nunca se agota y siempre nos renueva. Un corazón que está protegido por la fe no busca venganza ni se deja consumir por el miedo. En lugar de ceder a la ira o a la desesperación, elige confiar, perdonar y avanzar en el propósito que Dios ha diseñado para su vida. La verdadera clave está en recordar que no somos nosotros quienes debemos proteger nuestro corazón, sino Dios mismo. Él es quien guarda, guía y fortalece lo más profundo de nuestro ser. Nuestra parte es rendirle todo lo que somos, entregarle cada área de nuestra vida y permitir que su paz, su amor y su palabra guíen nuestros pensamientos y decisiones. En momentos de incertidumbre o dolor, podemos sentir la tentación de aferrarnos a nuestras propias fuerzas, de protegernos con muros invisibles, de cerrar nuestro corazón. Pero el mensaje de la Escritura nos recuerda que solo en Dios encontramos la verdadera seguridad. Cuando confiamos en Él, estamos tomando una decisión consciente de permitir que Él ocupe el lugar central en nuestro ser, sanando nuestras heridas y dándonos la fuerza para avanzar. Hoy quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a confiar en que Dios puede proteger tu corazón, incluso de las heridas del pasado y de aquellas que quizás aún no han llegado? Si decides tomar esta decisión, te sorprenderás al descubrir que no hay circunstancia en la vida que pueda derribarte ni herida que pueda definirte. Porque un corazón que pertenece a Dios es un corazón que siempre encontrará en el refugio, sanidad y propósito eterno. Al llegar al final de este mensaje, quiero invitarte a que reflexiones sobre lo que has escuchado. Cuidar el corazón es uno de los mandatos más poderosos que Dios nos da. Pero la verdadera pregunta no es si has oído hablar sobre esto, sino qué harás con esta verdad. No se trata de simplemente memorizar un versículo o entender una enseñanza profunda, se trata de aplicarlo, de tomar la decisión de proteger lo más valioso que tienes, tu corazón. Todos pasamos por momentos difíciles, todos enfrentamos desafíos, decepciones y momentos en los que sentimos que las palabras o las acciones de otros nos hieren profundamente. Pero en medio de todo eso, es importante recordar que lo que sucede a tu alrededor no tiene por qué definir lo que sucede dentro de ti. Si cuidas tu corazón, llenándolo de la presencia de Dios, de su paz y rendiéndolo a su propósito, entonces las heridas del pasado o las ofensas que otros puedan traerte no tendrán el poder de robarte la paz. Las circunstancias pueden cambiar, las personas pueden defraudarlos, pero lo que es inmutable es el amor y la fidelidad de Dios. Él permanece fiel, siempre. Hoy, Dios te está invitando a soltar las cargas que has estado arrastrando. Te invita a dejar atrás las ofensas, a dejar atrás el rencor y a confiar plenamente en Él. No salgas de este lugar de la misma manera que entraste. Permite que esta verdad sea un escudo que te acompañe en cada paso que des en tu vida. Porque cuando decides cuidar tu corazón en la presencia de Dios, cuando permites que Él transforme lo más profundo de tu ser, lo que fluye de tu interior no es amargura ni dolor, sino vida, esperanza y una paz que nadie puede arrebatarte. No importa lo que el mundo intente robarte, si tu corazón está en las manos de Dios, nada ni nadie puede tocar esa paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento,
como nos dice la Escritura, una paz que no depende de las circunstancias, sino de tu relación con el Creador. Te invito a tomar un momento para reflexionar. ¿Estás dispuesto a confiarle tu corazón a Dios? Él ya te está esperando, con los brazos abiertos, dispuesto a sanarlo, a restaurarlo y a llenarlo de paz. No importa cuán rotos o heridos nos sintamos, Él es el único que puede restaurar las partes de nosotros mismos que hemos dejado atrás, aquellas que nos duelen y nos limitan. Él conoce cada rincón de tu corazón, cada herida no sanada, cada temor, cada duda, y te promete que no estarás solo en el proceso de sanación. Quizás sientas que has sido herido muchas veces o que el dolor del pasado aún te persigue. Pero déjame decirte que Dios tiene el poder para sanar incluso las heridas más profundas. Él puede convertir tu dolor en propósito, tu tristeza en esperanza. Si le entregas tu corazón, Él te dará la paz que necesitas para seguir adelante. Y en ese camino, no solo serás sanado, sino que también serás una bendición para los demás. Al final, cuando decides confiar en Dios, estás tomando una decisión que cambia tu vida por completo. Ya no vives atado a las circunstancias, ni a las opiniones de los demás, ni a las heridas del pasado. Vives libre, con un corazón fortalecido por la fe y una paz que solo Dios puede dar. Cuando tu corazón está protegido por Él, nada puede derribarte, porque Él es tu refugio y fortaleza. ¿Estás dispuesto a vivir en esa libertad? Dios te está esperando con los brazos abiertos para sanar y proteger tu corazón. Así que, al salir de este lugar, lleva contigo esta verdad: un corazón protegido por Dios no teme, no busca venganza, no se deja dominar por el miedo. Al contrario, se fortalece en la fe, elige perdonar y avanza en el propósito que Él tiene para ti. Dios te está invitando a entregarle tu corazón. Él ya te está esperando con una paz inquebrantable que te acompañará siempre.